¿Sabes qué es un magnicidio? Es un atentado contra alguna de las más altas autoridades de un país. Matar a un presidente o a un vice sería considerado un magnicidio en cualquier lugar del mundo, menos acá. Acá en la Argentina no. Me corrijo si querés. En todo caso, acá en la Argentina también sería considerado un magnicidio siempre y cuando la víctima no fuese Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué? Porque los medios y los políticos que representan a los intereses de los ricos y poderosos de este país vienen demonizándola desde hace más de 15 años, sistemáticamente. Y por eso, aunque no hayan conseguido probar nada de manera fehaciente, indiscutible en su contra, eso no hace mella en la opinión pública, para nada. A esta altura del partido han conseguido generar una bola de odio artificial hacia Cristina en un grupo de gente que lo sorprendente no es tanto que la hayan agredido como que no la hayan agredido más veces. Es por eso que hace un año y monedas hubo un tipo que la quiso matar, que le puso un chumbo en la cabeza a esta distancia. Y nosotros seguimos todavía viviendo como en una suerte de anestesia, como si no hubiese pasado nada. Si la víctima hubiese sido, por ejemplo, Gabriela Michetti, la vicepresidenta anterior, todavía nos estaríamos agarrando la cabeza, por supuesto, los peronistas incluidos, por la locura que eso hubiese significado. Pero como la víctima fue Cristina, es por eso que hemos visto una y mil veces las imágenes en la pantalla del VAR con B corta, mostrando una agresión de esas que ameritaba la suspensión inmediata del partido y la expulsión definitiva del fútbol profesional de ciertos jugadores. Y sin embargo, todo el mundo jugó al siga-siga. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo, Y la vida siguió, pero ya nada fue exactamente igual. Lo que no pudo lograr el agresor físico lo logró poco después el Poder Judicial cuando sacó a Cristina de la cancha electoral. Por eso no podemos decir que no pasó nada. Pasó, y mucho, y grave. Si no hubiese pasado, seguramente los candidatos de las elecciones de este año no hubiesen sido exactamente los mismos y todo hubiese sido distinto. De eso vamos a hablar esta noche, de esa locura que nos hicieron, y digo nos con toda conciencia, porque la víctima material fue Cristina, pero los perjudicados fuimos todos los argentinos, incluyendo a los antiperonistas. Todavía estamos tratando de dimensionar la gravedad de lo que ocurrió y todavía estamos tratando de entender cuáles siguen siendo las consecuencias de lo que ocurrió. Pero bueno, también vamos a hablar de otras cosas en este episodio de 40 años de democracia. Vamos a hablar de dos siglas que quizás recuerdes, IFE y ATP. Vamos a hablar de la desastrosa privatización de Aerolíneas Argentinas. Vamos a hablar de Costecchi y Santillán. Y vamos a conversar con uno de los pocos periodistas económicos a los cuales escucho con atención cada vez que abre la boca, Alfredo Zayat. Quédate con nosotros. Yo creo que dentro de una hora, si te quedás, vas a valorar todavía más esta democracia que supimos conseguir en 1983. Ya estamos acá con Alan Longi para hablar del atentado a Cristina, pero antes les tiro y comparto con Alan la frase misteriosa de la noche de hoy. A ver de qué se trata. La dijo alguien muy famoso cuando no era tan famoso. Dice, esta ciudad fracasó y sigue fracasando en librarnos de la esclavitud estructural que es la situación de calle. ¿Puede arriesgar? No sé si... Juan Carlos. No, acá me están gritando que no. Que no. ¿Juan Carlos? No era. Juan Carlos. No. Okay. Juan Carlos no. Juan Carlos no era. Atentado de Cristina. Sí. Hace poco más de un año hubo un hecho de violencia contra Cristina, del cual ella salió indemne, pero yo creo que la democracia no. La democracia salió y sigue estando malherida.
¿Cómo contarnos el 1 de septiembre del año 2022, Alan? Todos recordamos lo que estábamos haciendo la noche del 1 de septiembre del año 2022, hace poco más de un año, justamente porque son esos acontecimientos que resultan conmocionantes, no solamente a nivel social, sino a nivel individual y que suponen un antes y un después. Lo que vamos a descubrir a lo largo del informe es que lamentablemente no ha significado un antes y un después, al menos que cambie para mejor la situación de la justicia, de cómo se hace política en la República Argentina. Al día de hoy hay muchas dudas, muy pocas sospechas que han podido ser esclarecidas por el sistema judicial y sobre todo el pedido de quienes representan legalmente a Cristina Fernández de Kirchner para que se investigue a fondo lo que ocurrió esa noche. En la noche del jueves 1 de septiembre de 2022, un hombre llamado Fernando Sabac Montiel apuntó con una pistola contra Cristina Fernández de Kirchner y gatilló 2 veces, pero las balas no salieron. Fue la culminación de una escalada de amenazas y violencia que sucedió a lo largo de aquel año en la ciudad de Buenos Aires y que tuvo como objetivo a funcionarios y referentes del kirchnerismo y de los derechos humanos. En el mes de julio, mucho antes del intento de asesinato a Cristina, de pronto aparecen en la escena estos grupos neofascistas o que se presentan de esa manera, que empiezan a realizar acciones de agitación política en la ciudad de Buenos Aires con un sentido y con una actitud altamente agresiva. Bolsas mortuorias, las guillotinas, prendían fuego, amenazaban de muerte, le tiraron piedras a Massa cuando asumió, las acciones que hacían en la casa de Cristina, una violencia permanente. Esto fue el final, digamos, de toda una actividad pero muy dirigida contra la vicepresidenta de la República, ¿no? La sociedad debería estar orgullosa y tranquila de saber que existen personas tan valiosas dentro del Ministerio Público Fiscal. Nuestro aporte... 9 días antes del atentado, la Fiscalía Federal, en la causa conocida como Vialidad, había acusado a Cristina Fernández de ser jefa de una asociación ilícita y de defraudar al Estado. El fiscal a cargo de la investigación, Diego Luciani, solicitó una condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Desde entonces, miles de militantes se dieron cita frente al edificio donde habitaba la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, para manifestarse en contra de lo que consideraron un intento de proscripción para CFK. El alegato había tenido un gran impacto, porque yo no sé si ustedes recordarán que estuvo prácticamente una semana, digamos, laboral alegando. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. En ese tramo final, desde el alegato de Luciani en adelante, hubo un increyendo permanente que desembocó en el 1 de septiembre en el intento fallido de magnicidio. El 1 de septiembre, poco antes de las 21, Cristina Fernández de Kirchner llegó a su domicilio luego de presidir una sesión en el Senado de la Nación. Como venía ocurriendo en los días anteriores, se demoró unos minutos saludando a sus seguidores y firmando ejemplares de su libro Sinceramente. En medio del tumulto, mezclado entre manifestantes, estaba Fernando Sabac Montiel. Todos los días, lo que hacía ya era algo rutinario, el encuentro con ella. Había un grupo de gente que esperaba para recibirla, para saludarla. Era una ceremonia que siempre tenía ella para con el pueblo, ¿no? ¿Y qué recordás de aquella noche del 1 de septiembre? ¿Vos dónde estabas? ¿Vos estabas ahí? ¿Viste todo? Sí, acá a mi izquierda, acá a pocos metros, 4 metros más o menos. Ella pasó, nos saludó. ¿Viste todo? Sí. Y donde está el árbol y donde está ese auto negro, más o menos a esa altura, es donde le gatilla. Aparece sorpresivamente la mano de Fernando Sabac Montiel y le dispara. Se escucha en la grabación el clic y la bala no sale. Milagrosamente la bala no sale. Fueron 2 segundos, fue todo tan rápido. Y cuando me fijo que voy al lado del árbol, veo el arma ahí en el piso y lo estaban tapando con un nylon, una bolsa negra. Cristina Fernández se percató del ataque recién cuando llegó a su casa. A Sabac Montiel
no lo retuvo la policía de la ciudad, sino un grupo de manifestantes que lo había visto poner el revólver a pocos centímetros de la cabeza de CFK. La policía reconoce, los agentes policiales reconocen que en ese momento no sabía de qué se trataba ni por qué estaban deteniendo a esa persona. Lo llevan a un patrullero y durante un lapso prolongado de algunas horas, Sabac Montiel está encerrado en el asiento de atrás de un automóvil policial y con su teléfono en la mano, haciendo con él lo que se le antojara. Sabac Montiel quedó a disposición de la justicia esa misma noche. La causa por el intento de magnicidio cayó en el juzgado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Tras tomarle declaración a la vicepresidenta, la investigación judicial se enfocó en el único detenido y su red de contactos. El contenido del teléfono celular de Sabac Montiel, sin embargo, nunca pudo ser analizado. Ahí tenemos el primer gran problema, que es que el celular de Sabac Montiel se rompe la cadena de custodia y finalmente se destruye el teléfono. En los días siguientes, se detuvo también a Brenda Uliarte y a Nicolás Gabriel Carrizo, integrantes de lo que la prensa denominó la banda de los copitos. Los tres fueron imputados por la jueza María Eugenia Capuchetti por intentar asesinar a CFK. Brenda Uliarte aparece en escena en una de las marchas de las antorchas que realiza la organización de ultraderecha Revolución Federal. Revolución Federal es una agrupación política de ultraderecha completamente desconocida hasta el 25 de mayo de 2022, cuando hizo su aparición pública en una manifestación opositora a la que convocó con la intención de perseguir políticos y periodistas que fueron cómplices de la vuelta del kirchnerismo. Nosotros lo que nos interesa es saber quién es el que estaba detrás de todo esto. Y acá tenemos una confluencia entre la actividad de la gente que está en Revolución Federal con las personas que participaron en el atentado. Ataque a Cristina. Rechazaron investigar a Revolución Federal. Rechazaron investigar a Revolución Federal. Esta es una resolución de la jueza Capuchetti. Es información de último momento. Recordemos que Revolución Federal era el entramado, no sé si decirle político, militante, como quieran llamar, que estaba dándole cobertura a la supuesta banda de los copitos, pero que ahora la justicia determinó de que no se los va a investigar. ¿Qué significa esto? En el marco de la investigación, salieron a la luz vínculos comerciales entre el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, y el Grupo Caputo, perteneciente a Luis Caputo, ex ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. Arrancaron con 2-3 millones y después terminamos en 14 o 15 millones de pesos. Lo que se hizo fue, tras un acto de comercio, como sería de alguna manera la contratación para fabricar muebles, no es otra cosa que una forma de financiar al Grupo de Revolución Federal. Y por esa razón es que pedimos la indagatoria de Rosana Caputo. El testimonio de un testigo que asegura haber escuchado al diputado del PRO Gerardo Milman decir 2 días antes del ataque: cuando la maten, yo estoy camino a la costa, sumó un capítulo más a esta trama. En esa hipótesis, la jueza Capuchetti la descartó, casi te diría, sin producir más prueba que la convocatoria a declarar a Milman y preguntarle, ¿usted dijo esto? Milman dijo, yo jamás dije eso. Ivana Bodiewicz era secretaria de Milman, de Gerardo Milman, y dejó de serlo en diciembre de 2022. Lo que cuenta es que había una situación de tensión creciente. Van hacia unas oficinas de una asociación civil que encabeza Patricia Bullrich en la Avenida de Mayo. En ese lugar estaba Gerardo Milman y en presencia de él le hacen un borrado seguro de su propio teléfono, el teléfono de Ivana Bodiewicz. Claramente destruyen los teléfonos de una oficina de Bullrich y todavía hasta el día de hoy no ha pasado nada con respecto a este tema de explicaciones. La causa fue elevada a juicio oral y público. Los supuestos autores materiales están en el centro. La querella reclama que se profundicen las medidas de prueba vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas u autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores. Hay un ejecutor concreto, pero detrás de todo esto hay un componente político enorme. Y nosotros apuntamos, no es una hipótesis, sino que la vamos confirmando, que detrás de todo esto, el ala dura del PRO
o la derecha más recalcitrante del PRO, o estos grupos protofascistas o protonazis que están enquistados dentro del PRO, estos discursos de Milei, este formato es lo que le ha dado andamiaje a esta decisión de querer matarla. El Poder Judicial ha tratado de neutralizar cualquier tipo de actividad investigativa que coloque al partido de la oposición en una situación incómoda. Durante 18 años, Aerolíneas dejó de ser nuestra aerolínea de bandera para convertirse en un negocio para un puñado de gente, muchos de los cuales encima eran extranjeros, ¿no? Digo, ¿cómo y cuándo recuperamos Aerolíneas Argentinas para nuestro país, Manuela Iriani? El 3 de septiembre de 2008 se decide por ley la recuperación de Aerolíneas Argentinas, que como bien decís, se había convertido netamente en un negocio, pero sobre todo en un mal negocio. Porque esta recuperación no solo tuvo que ver con una decisión basada en el eje de la soberanía, sino básicamente con una cuestión pragmática. Aerolíneas en ese momento estaba vaciada, estaba mal administrada, al punto de que el Estado argentino por momentos estaba pagando suministros, estaba pagando sueldos, se había llegado al punto de que se habían vendido simuladores, se habían vendido inmuebles que pertenecían a la empresa en distintos países del mundo, y se había llegado al delirio de que algunos aviones salían de la Argentina, que estaban bien, ¿no? Llegaban a España, allá se les cambiaban repuestos, lo que estaba bien quedaba fuera, les ponían repuestos viejos y retornaban peor de lo que habían salido. Digo, esa era la situación de Aerolíneas Argentinas, a partir de la cual el Estado Nacional decide pragmática y soberanamente recuperarla, y sobre esto va nuestro informe. Formó parte, creo yo, de la historia de Aerolíneas Argentinas, de la historia del país. Es fundamental tener aviones en un país que quiere desarrollarse, en un país que tiene la distancia que tiene, a donde no van las empresas privadas. Solo vuelan Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas se crea en 1950 de la mano del general Perón. Se privatiza en los 90 con Menem, se funde en el 2001 con la Alianza y se recupera con Cristina. Aerolíneas Argentinas fue una de las primeras empresas del Estado que pasaron a manos privadas en el inicio del gobierno de Carlos Menem. En 1990, la compañía fue vendida sin sus pasivos a la empresa española Iberia. Solo se iba a los lugares más rentables, se buscaba el lucro por sobre la función social que tiene que cumplir el transporte público en general y particularmente el transporte aéreo en un país como el nuestro. Los nuevos titulares de Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima, tienen la obligación de hacer inversiones por 683 millones de dólares. En poco tiempo, los nuevos dueños de Aerolíneas Argentinas vendieron oficinas comerciales en el país y en el exterior, desmantelaron talleres y se deshicieron de los simuladores de vuelo y las aeronaves que conformaban la flota. El desguace fue casi total. Una deuda comercial enorme. Estaba fuera del mundo Aerolíneas Argentinas, había sido cancelada del clearing house de IATA. IATA es como la FIFA de las líneas aéreas. No formaba parte de ninguna alianza internacional. Hay 3 grandes alianzas que compiten entre sí en el mundo y Aerolíneas estaba aislada. Los trabajadores maltratados, los salarios por el piso. La verdad que era una situación catastrófica. El 10 de julio de 2008, representantes del Estado argentino en el directorio de Aerolíneas denunciaron al grupo Marsans y solicitaron la intervención judicial. 7 días más tarde, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el proyecto de ley para la estatización de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y las demás empresas pertenecientes al grupo. Habíamos decidido recuperar nuestra línea de bandera luego de que ésta fuera abandonada. No fue una vocación estatizante, fue la necesidad de una aerolínea que estaba
vaciada, fundida y a punto de perder todas sus fuentes de trabajo, quienes en ella desempeñaban sus tareas, y además dejar sin conectividad a los argentinos. Lo que decidió Cristina en ese entonces fue invertir y no, en lugar de cerrarla o ajustar o echar trabajadores para que cierren los números, decidió apostar por un plan de negocios que le habíamos presentado, que era llegar al equilibrio no por el lado de achicar los costos, sino de aumentar los ingresos, o sea, de aumentar la producción, de aumentar los vuelos, de aumentar la frecuencia, de traer más aviones más nuevos, y de esa manera generar un círculo virtuoso de mejor servicio, mayor servicio para el país, y que poco a poco vayan mejorando las cuentas. Una aerolínea bandera tiene como función integrar al país y la de llevar desarrollo económico a todos los rincones de la patria. Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno, la política aerocomercial cambió drásticamente y Aerolíneas Argentinas dejó de ser una prioridad para el Estado Nacional. Aerolíneas, producto de la devaluación, producto del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta su necesidad de financiamiento. O sea, los argentinos tenemos que, desde que Aerolíneas se estatizó, poner plata todos los meses para que Aerolíneas funcione. Y al poco tiempo decidió no apostar más, no invertir más en aerolíneas, decidieron privatizar el transporte aéreo. Decidieron abrir las puertas y que entren todas las empresas privadas que quisieran a competir con aerolíneas, y le cerraron el grifo a Aerolíneas Argentinas para que poco a poco vaya corriéndose y vayan ocupando el mercado esas empresas privadas que llegaban con un dumping laboral, un dumping tarifario, a competir muy agresivamente. Y ahora Aerolíneas Argentinas retomó el camino de tener una flota moderna todo el tiempo, y ya está renovando esos aviones que en el 2015 habían terminado de entrar durante nuestra gestión. Hay 34 destinos hoy en la Argentina donde no van las empresas privadas, solo vuelan Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque decidió ganar más plata ahí, no, porque tiene una función social que otras empresas no la buscarían. Cuando la gente grande como yo, todavía a esta altura del partido, escucha las siglas IFE y ATP, parece que está escuchando un chiste de Carlitos Balá, pero no. ¿Qué fueron durante la pandemia el IFE y la ATP? Bueno, venimos con buenas medidas, ¿no? Fue el 24 de marzo del 2020 el día en que el Poder Ejecutivo, a cargo de Alberto Fernández, firmó ese decreto que creó el ingreso familiar de emergencia, conocido justamente como IFE, que fue esta prestación monetaria, excepcional obviamente por la pandemia, pero que venía a tratar de compensar esa disminución de ingresos o incluso en algunos casos la pérdida total de ingresos producto de la emergencia sanitaria, ¿no? Hablamos de trabajadores informales, por ejemplo, de casas particulares, parte de monotributistas también, que lo necesitaban y mucho, porque llegó a casi 9 millones de personas. Y a los pocos días también se lanzó este programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, que fue la ATP, que buscaba establecer beneficios para los empleadores, ¿sí? Para mantener las empresas, la producción y con ello, obviamente, el trabajo. Y recordemos que era un contexto duro, ¿no? Veníamos de 4 años de macrismo, crisis económica, FMI, en el medio de la pandemia, que además de, obviamente, un desafío sanitario, fue un gran desafío económico. Sobre esto hablamos con la economista Mercedes de Alessandro, que formó parte de la construcción de estas medidas, y también con los economistas Hernán Lecher y Delfina Rossi, que nos explican por qué fueron tan importantes en uno de los peores momentos de la Argentina. En esta primera fase, 7.854.316 argentinos y argentinas que van a cobrar los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. La pandemia en la Argentina aparece, digamos, o se hace presente en marzo del 2020, y hacían apenas 3 meses que había asumido el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Tenías una economía que había retrocedido en 3 de los 4 años del gobierno de Macri, salvo en 2017, en los otros 3 años había caído, y había caído mucho. Y el salario de los formales
cayó un 20% por la devaluación del 2018 y la entrada del Fondo Monetario Internacional. El gobierno anterior, sin pandemia, sin sequía, sin guerra en Rusia y Ucrania, había aumentado la pobreza más de 7 puntos. El número de infectados en Estados Unidos supera el 1.107.000 personas y la cifra de muertos se sitúa por encima de los 65.000. Pandemia que puso en jaque el capitalismo mundial y en donde hasta los libertarios como Esper salieron a pedir que el Estado se haga cargo de lo que el mercado no podía hacerse. Y el Estado efectivamente se hizo cargo teniendo que poner a disposición 11% del Producto Bruto Interno en gastos para afrontar la pandemia. IFE, el ATP, para las empresas. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. El ingreso familiar de emergencia surge porque cuando se toman las medidas de aislamiento, una de las cuestiones que la gente se empezó a preocupar es, bueno, en la Argentina tenemos casi un 40% del mercado laboral, del mundo del trabajo en la informalidad. Si decíamos no podés salir de tu casa, se iban a tener que quedar en su hogar, no iban a poder salir a trabajar, por lo tanto no iban a tener ingresos. Y para la categoría A, B y C, creo, del monotributo, es decir, una buena parte de los que también tenían empleo registrado, si querés, en materia de monotributo, en una situación similar al desocupado, bueno, todos ellos finalmente recibieron un subsidio. Fueron 9 millones de personas. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. El IFE también lo trabajamos mucho pensando en cómo incorporar sectores que a veces son olvidados por esta situación. Uno de esos sectores es el de las trabajadoras de casas particulares. En el IFE teníamos más o menos el 60% era menor de 35 años, más del 55% eran mujeres. Nos mostró, digamos, también dónde están los mayores niveles de pobreza y de desprotección, y en ese sentido significó para la gente que lo recibió la posibilidad de surfear ese momento de la pandemia, y algunos casos incluso usaron el IFE, no sé, para comprar verduras y montar una verdulería en la puerta de su casa. Fue invertir justamente los 10.000 pesos con la ayuda de su abuelo y logró poner esta verdulería. Y bueno, se nos dio con la ayuda del ingreso familiar. ¿En qué invertiste los 10.000 pesos, Martín? Me compré la máquina que estás viendo, bueno, la pude comprar con lo del IFE, el ingreso familiar, ¿no?, de emergencia. Y empecé a fabricar mi propia microemprendimiento, ¿no? No fue solamente el IFE, sino que se suspendieron los despidos, se puso una doble indemnización, también se suspendieron los desalojos, los cortes de los servicios públicos por falta de pago. Es decir, se hicieron una serie de medidas que iban a contener a esta población. En paralelo, lo que veíamos también es que el hecho de que la economía no tuviera una movilidad libre y que se tuvieran que cerrar y bajar muchas persianas iba a afectar también a las empresas para poder seguir con sus actividades productivas, facturar y pagar los salarios de sus trabajadores. Entonces el Estado hizo un programa que fue la reconversión de un programa que ya existía, que es el REPRO. Con esta modalidad se llegó a más de 4 millones de trabajadores del mercado formal en la Argentina. Se les pagó durante meses. El ATP permitió que ese proceso no se profundizara, digamos, y no cerrara la persiana una cantidad significativa de empresas. Pero lo cierto es que en el momento más difícil que vivió este país, por lo menos en el último siglo, el Estado estuvo ahí y estuvo de la mano del sector empresarial para apoyarlos. Y estas políticas, sobre todo el ATP, permitió que esas empresas no cerraran y que el proceso de recuperación fuera acelerado. Pudimos reconstruir gran parte del Estado en el marco de una pandemia mundial no vista. La Argentina tuvo una política muy fuerte para atender los efectos adversos de un hecho que trascendía obviamente las decisiones en materia económica y políticas de nuestro país, naturalmente, ¿no? El 26 de junio del año 2002,
Los militantes Costecchi y Santillán fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en el marco de una protesta. ¿Se acuerdan de aquel titular tan perverso del diario Clarín que pretendió lavar las responsabilidades políticas y policiales diciendo «La crisis causó 2 nuevas muertes»? La agencia Telam nos ayuda a repasar cómo trataron los medios esta tragedia. 26 de junio de 2002. Una represión policial mata a 2 dirigentes piqueteros, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y el caso se vuelve un ejemplo paradigmático de manipulación mediática. Habían pasado solo 6 meses de la represión de diciembre de 2001, y el entonces gobierno de Eduardo Duhalde entendía que derramar sangre podía significar un costo político irreparable. Sin embargo, el clima de convulsión social seguía en todo el país, y las demandas para sacar a la policía a la calle estaban a la orden del día. Hasta los gobernadores le reclamaban autoridad al oficialismo, que entonces opta por una doble estrategia. Reconocer la legitimidad de los reclamos y a algunos dirigentes como interlocutores, a la par de un discurso que criminalizaba a la protesta cada vez más. En una investigación hecha por Página 12, el entonces canciller advertía sobre una escalada de violencia. La nota salió publicada 2 días antes de la represión. Yo creo que algunos piqueteros reclaman, vienen con justicias y otros son violentos. No me gusta que vayan armados a los piquetes. Y esta fue el arma más inocente que se vio hoy. Estas gomeras que aparecieron en distintos lugares. El sistema democrático argentino está en una crisis muy profunda, que la podemos calificar como plenaria. Esta misma interpretación se instala en la cobertura del 26 de junio. Para continuar con sus reclamos frente al crecimiento del desempleo y la pobreza, las organizaciones sociales habían convocado ese miércoles a una enorme movilización en Puente Pueyrredón. Cuando llegaron, los accesos estaban cortados por un operativo que quedó en manos de la Policía Federal y la bonaerense. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes. Iba a ver, seguramente a ver si es que se los deja pasar, si es que la policía se corre. Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía. La primera versión que intentó imponer el gobierno fue que se trató de una interna entre los propios manifestantes y responsabilizó a las organizaciones de la violencia. La mayoría de los medios fueron tras esa premisa, condenando a la movilización por los incidentes. Pero las imágenes de ese día no dejaban lugar a dudas y se volvieron un testimonio inocultable. La hipótesis de un complot social fue perdiendo peso con las horas. Las miradas apuntaron entonces a la policía, acentuando la pregunta sobre la responsabilidad de la represión. El desenlace ya lo conocemos. El 2 de julio, Duhalde tuvo que anunciar que adelantaba las elecciones. Adiós a sus aspiraciones políticas. Pero además ese día marcará la política frente a la violencia institucional los años siguientes, contribuyendo a pensar el lugar de los medios en la construcción de la realidad y cómo puede desdibujarse algo que primero se bautizó como enfrentamiento y que después, con justicia, pasó a llamarse masacre. La masacre de Avellaneda. Ya estamos con Alfredo Zayat, periodista, licenciado en Economía, está en Página 12 prácticamente desde sus orígenes, autor de libros, columnista de radio y de televisión, y dedicado a la ímproba, tarea frustrante, imagino, en mucha medida, tratar de entender la economía argentina, ¿no? Digo, qué complicado, Alfredo. Es un gran desafío entender e interpretar e intervenir en el debate económico. Y esto último lo enfatizo porque cuando decís intervenir en el debate económico es desde una situación, no sé si la palabra es minoría, pero sí no del discurso dominante. Y es difícil, mirá, desde la facultad, desde el comienzo de mi carrera específica, ¿no? De la licenciatura de Economía, siempre me sentí en la
a contramano, como en uno de mis libros, ¿no? Y intervenir sobre los debates económicos. Y bueno, cuando tenés un discurso convencional dominante y hasta en un momento excluyente, bueno, se hace. Para mí es un desafío en última instancia que me termina gustando. Alfredo, me conozco mucha gente que organiza sus recuerdos a partir de los mundiales. ¿A vos te pasa algo parecido con los planes económicos? Me decís, eso pasó un mes antes del plan primavera. Sí, puede ser. Está muy bueno lo que decís. Nunca lo había pensado, pero la verdad que sí. Yo porque tengo algunas fechas que son clave. Por ejemplo, la del 6 de febrero del 89 no me lo olvido nunca. Siempre lo menciono y me parece que lo remarco una y otra vez. Es cuando estalla el plan primavera y empieza la corrida cambiaria con devaluación y deriva la hiperinflación, ¿no? ¿Y por qué no me olvido nunca? Porque ese 6 de febrero yo estaba de mochilero en el sur. Entonces, joven periodista, estaba 2 años, 3 años, y en la sección de economía, lamentándome por qué estoy acá, si está ahí todo el tema periodístico y para poder estar. Después me di cuenta que el periodismo y la economía, mejor dicho, las crisis económicas en Argentina te dan más de una oportunidad. Entonces hubo tantas otras crisis donde pude participar en el debate y en la información. Y tiene un nivel de adrenalina en las redacciones cuando eran los programas económicos que difícil de encontrar, no lo encuentro en otro lado. No lo encuentro en otro lado. La otra es, por ejemplo, el estallido diciembre del 94 y todo lo que fue del 95, la del tequila. Fíjate que tan delirante algunas cosas es que la Argentina sufrió más que todos el tequila. ¿Por qué? Porque tenía la convertibilidad, no tenía la posibilidad de devaluar y entonces ajustar más rápido. Entonces, yo me tenía que quedar hasta como a las 11 de la noche, un poco más, en el diario. Yo era redactor, para ver cómo abrían los mercados de Asia, Hong Kong, que tenía convertibilidad, Tokio, porque depende cómo estaba el mercado, y bueno, ya se estaba estabilizando la economía mundial o no, te impactaba o no en la economía local. Las crisis van marcando todo este periodo de 40 años. En este programa, como te imaginarás, hemos ido revisando planes sistemáticamente y es una tarea muy triste, porque en realidad todos los planes, han terminado como el traste siempre. Y llega un momento en el cual te preguntás, pero finalmente es que estos planes salieron mal o estos planes estaban armados para salir mal, porque para nosotros fueron un fracaso los que formamos parte del pueblo argentino. Pero la gente que gana es siempre la misma, ¿no? Me quedo con esto último para poder dar una respuesta sintética, porque tenés varios factores que hacen que uno diga, bueno, ¿por qué la Argentina tiene estas crisis cíclicas? Ningún otro país tiene tantas crisis cíclicas, pero a la vez también encontrás que países que tuvieron unas crisis similares no se recuperaron tan rápido como se recupera la Argentina. Entonces, la Argentina tiene la particularidad de que tiene crisis muy profundas, pero a la vez tiene una capacidad de recuperación que otros países no lo tienen. Respuesta rápida es, porque es un generador de riqueza fabuloso, porque Argentina es un país rico. El tema es cómo se distribuye esa riqueza, quién se apropia por consiguiente de esa riqueza y cómo se administra la posibilidad de potenciar esa riqueza para el desarrollo, y digo un desarrollo nacional con inclusión social, y no para, si querés, la acumulación de capital de unos pocos junto con la fuga de capitales, ¿no? La deuda es disculpame, la deuda cruza todas las crisis de la democracia en Argentina. Sí, claro. De la democracia. Viene de arrastre también, porque tuviste lo de la dictadura, pero justo la vez pasada trataba de explicar también
bueno, ¿qué es lo que pasó? Digamos, ¿por qué? Y bueno, vos tenés que la deuda es un componente fundamental. Y a partir de ahí, entonces te encontrás con las élites locales subordinadas a las extranjeras, con los acreedores, primero los bancos acreedores, después los fondos de inversión especulativos, BlackRock, para traducirlo ahora, y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es una forma de poder entender, decir, bueno, pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué, digamos, por ejemplo, ahora, por qué, digamos, esta situación de vulnerabilidad económica, de fragilidad, de no sabés qué es lo que va a pasar? Bueno, si vos agarrás, encontrás que la deuda marca los periodos de fragilidad y de inestabilidad. Digamos, entonces ahí te salta claramente ese periodo 2003-2015, que fue diferente. Bueno, la deuda no era un condicionante, sí era un factor de presión, y lo fue en el segundo mandato de Cristina con los fondos buitres, pero me parece que te estoy ampliando mucho todo. No, porque estás yendo hacia lugares hacia donde yo quería ir. Te quería preguntar por el periodo 2003-2015, digo, la única variante en todo caso para tratar de explicar ese periodo es que la deuda no presionó de esa manera, o fue una decisión, sí, no, fue una decisión política. Una decisión política. Hubo dos decisiones políticas fundamentales. Una es la reestructuración de la deuda en default, que lideró Néstor Kirchner, y que fue para los acreedores agresiva. Yo la denomino audaz. Y sacarse encima el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pero eso no es solo, digamos, esto era la condición necesaria. Viste los economistas que decían que hay condición necesaria y suficiente, ¿no? Digamos, vos tenías una condición necesaria y decís, bueno, me saco de encima la deuda. ¿Cuál era la suficiente? Que tenías que tener una política de desarrollo y de expansión, porque si no, simplemente vos podías seguir en un esquema donde no redistribuyas el ingreso. Redistribuir el ingreso, y no digo la riqueza, el ingreso, porque la riqueza es un stock. No, es difícil, vos vas a agarrar y vas a, salvo una revolución, y una reforma agraria, sacarle el 1.000.000 de hectáreas que pueda tener algún terrateniente. Eso es la riqueza. ¿Cómo redistribuís la riqueza? Bueno, solamente con esa revolución y sacando ese stock de capital. En cambio, el ingreso es la riqueza generada en un mismo año. Entonces, bueno, ¿cómo se redistribuye esa riqueza adicional que se genera? Para poder redistribuirlo en forma relativamente equitativa, te tenés que pelear, tenés que discutir eso, porque si no, el terrateniente de 1.000.000 de hectáreas o el dueño de la principal siderúrgica nacional y más grande internacional, me estoy refiriendo a Techín para hacerlo más claro, bueno, si no disputás cómo se distribuye esa riqueza adicional, se la quedan. ¿Por qué? Porque son más fuertes. Bueno, y eso pasó en el 2003-2015. Pero eso es uno de los elementos por los cuales uno sospecha cuando se habla simplemente de economía en vez de hablar todo el tiempo de política económica, ¿no? Porque hablas de economía y parece que estás hablando de una ciencia que tiene verdades reveladas y una ortodoxia de la cual no te puedes apartar, cuando en todo caso estás hablando de instrumentos para manejar de una forma u otra políticamente, ¿no? No, lo que vos decís es clave. Y te lo asocio a por qué yo empecé a estudiar economía. Por economía política. Yo no voy a decir que detesto, pero no es que soy un amante de las matemáticas y de los modelos económicos, para nada. Al revés, la economía es economía política y es una herramienta para intervenir en el debate político económico que hay en los países en función claramente a cómo se distribuye el ingreso, cómo está organizada la riqueza del país y cómo se puede transitar un sendero de desarrollo. Entonces, claramente es economía política. Y bueno, en la dictadura sacó la palabra política de la licenciatura de Economía. La licenciatura de Economía era licenciatura de Economía Política, que nació a mitad de la década del 50, dentro de la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas, y como parte de un proceso a nivel global, ¿no? También de tratar de sacar la política de la economía, pasó a ser simplemente licenciatura en Economía.
Pero aparte te lo digo, todos los clásicos, Adam Smith, liberal, David Ricardo, Marx, Keynes, todo economía política. Cuando se estudiaba. Bueno, no estaba descaminada mi intuición. No, para nada. Alfredo, ¿por qué caemos recurrentemente en recetas neoliberales que siempre nos llevan al mismo lugar? ¿Es la culpa nada más de los medios que son capaces de agarrar la misma torta de bosta y ponerle un moño distinto y vendernos que es nueva, o hay algún otro factor? Bueno, digamos, para hacerlo de una forma muy sintética, es el poder económico. Las políticas neoliberales, que en otro momento eran liberales y que se fueron reformulando, digamos, para rápidamente. Reagan, Thatcher, primera ola neoliberal. Década del 90, consenso de Washington, políticas neoliberales. Y no, bueno, porque responden a los intereses de los sectores más concentrados de la economía, que en un momento estaban como base en la producción, y a partir del shock petrolero del 73, cuando se empieza a reciclar los dólares y la deuda, pasa a ser las finanzas el bloque hegemónico del capitalismo global. Y obviamente que eso les conviene, quieren, impulsan, presionan e imponen las políticas neoliberales: apertura, privatización, desregulación de la cuenta de capital, o sea, el libre flujo de capitales especulativos, flexibilización laboral. Digamos, todo eso apunta a consolidar al bloque de poder del capital, hoy dominado por las finanzas, pero no significa que el bloque de poder que también está en el sector servicios o productivo esté ajeno, que no sea y que esté sumiso. No, puede haber conflictos internos, intracapitalistas, pero en última instancia, a nivel de bloque de poder, funcionan como tal. Sí, imponen y quieren esas políticas neoliberales. Alfredo, más o menos extremos. Muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. No, por favor, gracias por la invitación. Ya volvemos. Último tramo de esta edición, de este episodio de 40 años de democracia. Recordá que si querés repasar alguno de los programas anteriores o ver alguna de las entrevistas o de los informes, los tenés disponibles en las redes de la televisión pública. Y ahora llegó el momento de develar quién fue el autor de la frase misteriosa de la noche de hoy. Se las recuerdo. Esta ciudad, hablando de la ciudad de Buenos Aires, fracasó y sigue fracasando en librarnos de esa esclavitud estructural que es la situación de calle. ¿Quién lo dijo? Ese señor, cuando todavía no era el Papa, sino era simplemente el cardenal Bergoglio, hablando de la ciudad de Buenos Aires. La cita era más larga, decía, entre otras cosas: la esclavitud no está abolida, en esta ciudad está a la orden del día. Aquí se explota a trabajadores en talleres clandestinos y si son emigrantes se les priva de la posibilidad de salir de ahí. En esta ciudad hay chicos en situación de calle desde hace años. Hay muchos y esta ciudad fracasó y sigue fracasando en librarnos de esa esclavitud estructural que es la situación de calle. Se somete a mujeres y a chicas al uso y al abuso de su cuerpo. Como les decía, lo dijo Bergoglio cuando todavía era Bergoglio y no Papa, pero la situación de la que habla no cambió para nada. Fechas memorables, en este caso con Rocío y Manuela. El 22 de febrero de 2012, un tren de la línea Sarmiento que trasladaba a 1.500 personas chocó en un andén de la estación de Once en el centro de Buenos Aires. El hecho provocó 52 muertos y más de 780 heridos. Conmocionó a la sociedad lo que ocurrió con la tragedia de Once y derivó en 2 causas judiciales en las cuales fueron condenados 18 empresarios, 2 funcionarios y el conductor del tren. El 23 de mayo de 1988, gremios de la educación encabezados por Cetera convocan a la Marcha Blanca. El reclamo implicó 42 días de paro y finalizó con una enorme manifestación en torno al obelisco. En recuerdo de aquella jornada quedó instaurado que el 23 de mayo es el día de los y las trabajadoras de la educación.
El 13 de agosto de 2015 se estrena El Clan, la película que retrata la historia real de la familia Pucho, quienes en la década de los 80 realizaron varios secuestros en su propia casa. Protagonizada por Guillermo Francella y Peter Lanzani y además dirigida por Pablo Trapero, El Clan se convirtió en pocas semanas en la segunda película más vista del cine argentino. El 15 de enero del 2004, el glaciar Perito Moreno sufre un rompimiento después de 16 años. Este fenómeno natural es algo impresionante que sucede de manera cíclica y el último rompimiento había sido en 1988. El 16 de diciembre de 1993 tuvo lugar en la ciudad de Santiago del Estero el Santiagueñazo, una manifestación de 2 días que derivó primero en la renuncia del gobernador de entonces, Fernando Lobo, y luego en la intervención federal votada por el Congreso de la Nación. El 29 de diciembre del año 2020, luego de la distribución en 32 puntos del país, comienza en la Argentina la mayor campaña de vacunación de la historia de nuestro país. Esto era, por supuesto, en el marco de la lucha contra el coronavirus. Yo creo que nunca vamos a agradecer lo suficiente que la pandemia haya irrumpido cuando apareció, cuando teníamos un Estado que estaba dispuesto a velar por nosotros y no cuando estábamos en manos de los jóvenes neoliberales manos de tijeras. En fin, ojalá que estés bien. Nos vemos la semana que viene acá mismo en la televisión pública con más democracia.